Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por venir, por estar presentes en este horario tan particular, pero bueno, les comentamos que este ciclo al que hemos llamado Lenguaje, Discurso y Sociedad, herramientas para pensar la realidad, está comenzando hoy con la conferencia del magíster Walter Gatica, que ahora lo voy a presentar. Em, y tiene un poco el objetivo, la expectativa de poder compartir inicialmente desde la Cátedra de Semiología y Análisis del Discurso del profesorado en Lengua, Comunicación Oral y Escrita del CURSAS, compartir desde allí, pero ahora también voy a comentar que en conjunto con el CELAC, con el Centro de Estudios Lingüísticos, Artísticos y Culturales, la excusa es tomar algunos temas que abordamos en semiología, análisis del discurso, materia de la que estoy a cargo actualmente, y poder compartir, aprovechar que son temas que son muy actuales, ¿no? Son teorías en algunos casos, propuestas teóricas, conceptos que dan para poder aprovecharlos y analizar temas de actualidad. Entonces, en esta oportunidad, uno de los temas que trabajamos es justamente el signo, ¿no? Desde la perspectiva semiológica y, bueno, también la propuesta semiótica, pero en este caso nosotros trabajamos con Barthes y su retórica de la imagen, así que aprovechamos la excusa para invitarlo a Walter que estudie este tema aplicado a la publicidad desde una perspectiva de género. Otros temas que vamos a estar abordando que tienen que ver con estos contenidos son la pragmática y la importancia del estudio de la pragmática en la enseñanza del español como lengua secundaria extranjera. Eh, y después, bueno, vamos a tener dos conferencias relacionadas, o sea, abocadas al análisis del discurso. En un caso tenemos el honor, la alegría de que pueda estar participando Elvira Arnú, que además de que es la analista del discurso más importante de Argentina, es parte de nuestra bibliografía, así que es un placer también poder conversar con ella, con una persona a la que leemos en la cursada. Va a estar hablando sobre discurso libertario. Em, Después vamos a tener la última conferencia con la doctora Daniela Lauría, que también hace análisis del discurso y política, y va a estar trabajando la construcción del sintagma lengua nacional en un análisis crítico de los discursos, de los diccionarios de español de Argentina. Bueno, esa es más o menos la programación que vamos a tener. Les vamos a ir informando las fechas, porque hubo un tema de fechas que vamos a modificar, pero siempre van a ser los martes y siempre van a ser a las 14 horas. ¿Sí? Cualquier cuestión les vamos a estar informando por correo, así que les pedimos que estén atentos y atentas. Bueno, como decía, me faltó decir que la conferencia sobre pragmática la va a dar la doctora Cristina Pela Delfa. Como les decía, el ciclo está coorganizado con el recientemente creado Centro de Estudios Lingüísticos, Artísticos y Culturales, que fue aprobado, digo recientemente porque fue aprobado en julio en su creación. Lo venimos trabajando ya hace un tiempo con una serie de docentes, investigadores, hay estudiantes también y becarios, eh, radicados en el Departamento de Lengua del CURSAS. Y bueno, hemos creado este espacio del que la flamante directora es Gabriela Comesaña, que está ahí entre los participantes. Así que bueno, yo estoy en la codirección y bueno, hay varias compañeras que están acá también, que están en el consejo asesor. Estamos muy felices de estar estrenando el centro y de aprovechar esta excusa del ciclo para compartir las primeras actividades que estamos haciendo, que ya haremos muchas más seguramente. Bueno, están presentes también en el público Alba Eterovich, que es la secretaria académica, a quien le voy a dar un momentito la palabra, si quiere dar un saludo. A ver si estás ahí. Sí. Ho- Hola, buenas tardes a todos. La intención es acompañarlos eh, desde la Secretaría en esta primera actividad del CELAC, porque felicitar
la construcción de este Centro de Estudios Lingüísticos, Artísticos y Culturales y el comienzo por este ciclo de conferencias. Me parece que es muy importante para el CURSA un centro de estudios multidisciplinario, como sostiene el propio centro en su constitución, y que tiene como objetivo promover el diálogo intercultural e interinstitucional y contribuir al enriquecimiento de la sociedad a través del conocimiento y la reflexión crítica. Así que la intención es simplemente felicitarlos, acompañarlos en este primer encuentro y desear a todos los integrantes del CELAC que este camino que hoy inicia con una actividad concreta sea de enriquecimiento y como señalan ustedes, de enriquecimiento para el conjunto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alba, por estar acompañándonos y en tu nombre a todas las autoridades que nos estuvieron acompañando para estos días, la presentación del ciclo y bueno, siempre nos apoyan mucho en todo lo que tiene que ver con lo institucional en relación con estas iniciativas que hacemos, así que te agradecemos mucho. Bueno, no sé, Gaby, si querés dar un saludito, aunque sea. Estamos ahí recién estrenando autoridad que van a probar mañana, así que estamos como en una situación medio rara de que somos y todavía no somos. Pero bueno, Bueno, sí, en eso estamos, ¿no? Todavía un poco autoridades extraoficiales, pero bueno, en este carácter aún extraoficial de directora del CELAC, bueno, quiero también agradecer al centro, al CURSAS, al complejo universitario por el acompañamiento con la creación del CELAC. Y el acompañamiento, ¿no? En todo ese proceso que nos llevó un tiempo. También quiero agradecerle a Lucía que compartiera con el CELAC esta idea y esta propuesta y esta organización y todo el trabajo y la energía que le estaba poniendo. También agradecerle a Walter el haber aceptado estar en este primer encuentro y bueno, y a quienes están participando también en este momento. Y espero que sigamos construyendo, ¿no? Desde ahora un espacio de estudio, de enriquecimiento, de intercambio. Así que bueno, muchas gracias y nada más, cortito. buenísimo, muchas gracias, Gaby. Bueno, sin más, vamos ahora a presentarlo a Walter. Em, La conferencia de hoy se llama Semiología de la Imagen, Análisis de la Publicidad con Perspectiva de Género. Vamos a contarles que la convocatoria a todos los conferencistas fue a que vengan a charlar principalmente con los estudiantes y también obviamente con todo el público que amorosamente se está sumando, pero ese fue el convite, así que y bueno, y abrir el aula, ¿no? La idea era un poco abrir el aula, que en este contexto se vuelve tan relevante, ¿no? En muchos sentidos. Así que esa fue la propuesta y ese va a ser el tenor de la conferencia a la que lo invitamos a Walter y a todos los demás expositores. Walter Gatica es profesor y licenciado en Historia del Arte por la UNA y magíster en Arte Latinoamericano por la UNCUYO. Se ha desempeñado como docente e investigador y se desempeña como docente e investigador de diferentes carreras de universidades nacionales públicas y privadas. Ha estado en la UNCO, en la UNRN, está en la UNCO, perdón, en la UNCOMA, en la Universidad Nacional de Río Negro y también en la UFLO, y en instituciones de nivel superior como la ESBA. Entre algunos de los temas abordados en sus cátedras y en sus investigaciones se encuentran la imagen y la educación, la simbología de los colores, el patrimonio cultural regional de la Patagonia, la semiótica visual en la textilería andina, el patrimonio material e inmaterial mapuche, la sintaxis visual de las imágenes, entre otros temas. Actualmente es docente de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue, del Departamento de Recursos Turísticos, área de Recursos Culturales, y se encuentra investigando acerca del paisaje cultural del norte argentino. También integra el equipo de extensionistas, donde nos hemos conocido, porque además de colegas nos hemos vuelto amigos. El equipo de
Pensionistas, que aborda el tema de la publicidad turística en las redes con perspectiva de género, aportando en lo que tiene que ver con el lenguaje visual publicitario. Bueno, Walter, ahora sí, sin más preámbulo, te paso el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, genial. Bueno, qué responsabilidad abrir este espacio. Saludo a todos. Agradezco la invitación de Lucía y de todas las autoridades. Bueno, la idea es compartir un poco algo de lo que no hace mucho empecé a indagar, un poco por invitación de Lucía y otras compañeras de un curso de extensión que tenía que ver con el marketing turístico, y ahí me empecé como a empapar en algo que por ahí medio que iba como tocando de oído, pero que bueno, a partir de este equipo de extensión que conformamos con las profes en turismo, del cual Lucía formaba parte, es que empecé a hacer mis aportes desde mi campo disciplinar a este tema que es tan relevante en estos tiempos, ¿no? Ya hace de larga data, pero que bueno, en mi caso en particular me convocó de una manera casi sin demasiados preámbulos. Y la verdad que bueno, me fui involucrando cada vez más y hoy estamos acá profundizando y bueno, y la idea es un poco compartir algo de ese recorrido. Así que bueno, eh, arranco un poquito con la presentación que tenía pensado para hoy, para compartir con ustedes. A ver si pasa esto. Estoy intentando pasar a la siguiente diapositiva. Ahí está. Bueno, un poquito la idea de hoy para trabajar y compartir con ustedes es el entrelazar estos tres ejes, ¿sí? Que nos convocan, que tienen que ver por un lado con la semiótica visual en el campo de la publicidad y este enfoque desde una perspectiva de género que tan importante es a un campo como el de las visualidades, ¿no? Siempre digo cuando comparto con mis estudiantes que hoy vivimos en un mundo atiborrado de imágenes, eh, pero no siempre fue así en la historia de la humanidad, ¿no? Las imágenes en algún momento de la historia estuvieron relegadas a ciertas élites, a ciertos ámbitos, y fueron un instrumento, y lo siguen siendo de alguna manera, clave en la creación de imaginarios colectivos, de cosmovisiones. Por eso la importancia que tiene, y esto no es ajeno al campo de los estudios de género, ¿no? Em, Va medio lenta el pasaje de las diapos, no sé por qué. Bueno, mientras se pasa, en algún momento pasará. Ahí, no, ahí está. Esta idea de la semiótica visual es de larga data en relación a todos los antecedentes que podemos mencionar, ¿no es cierto?, cuando hablamos de semiótica visual. Ya desde la antigüedad clásica, eh, lo sabrán porque ustedes están en el tema, tanto Platón como Aristóteles ya empezaron a hablar de la idea de un signo y un elemento, ¿sí? Material o gestual o visual que se carga, o sonoro que se carga de sentidos. Y esto va a tener también su repercusión en épocas posteriores y en referentes que van a ir gestando de alguna manera, van a ser esos antecedentes para llegar a hablar de esto que conocemos como la semiótica visual. El caso de San Agustín fue uno de los que menciona, ¿no es cierto?, la idea del signo como una manifestación de, de expresiones en distintas materialidades o de distintos lugares, no solamente desde lo humano, ¿sí? Así va gestándose hacia el siglo XIX con la presencia de Saussure y de Peirce, importantes bases para este tema. Bueno, ya sabemos que con Saussure se funda esta relación entre el referente, el signo y el referente, ¿sí? Y la complejidad que le incorpora Peirce al hablar específicamente o llevar esa idea de, el signo
a campos más amplios como las que establece Peirce, y es desde Peirce también donde el campo de la semiología se expande a una semiótica que abarca distintas u otras disciplinas, entre otras la, por ejemplo, la visual, ¿no? Así tenemos un poco acompañando a estos conceptos, ¿sí? que se van formando, que se van concatenando, la teoría ya propiamente del arte y de la psicología, específicamente que surgen en el siglo XX, una consecuencia de la otra, ¿no? También, no es que están desligadas, donde en la teoría del arte se habla básicamente, o las referencias son la iconología, con Panofsky, o con teóricos como Avi Warburg, que va a ser uno de los primeros teóricos en que va a tomar la imagen y la va a situar en un contexto más complejo, sincrónico y asincrónico, y va a cargar sobre la imagen muchos más elementos a los que por ahí la iconología clásica establecía a través de la iconografía, que era simplemente el relato de los estilos y los grandes temas que se habían dado en el caso de las imágenes en la historia del arte. Campo que ya a fines del siglo XIX y ni hablar en el XX se expande a otras manifestaciones de las visualidades que con la aparición ya de la fotografía y ni hablar del cine, ¿no? Ese campo que por ahí estaba circunscripto a las bellas artes cobra una dimensión mucho más amplia. Y ahí en ese contexto, a principios, final y principios del siglo XX, y un poco también ligado al psicoanálisis, a la psicología, perdón, aparece la Gestalt como esta escuela que estudia los procesos perceptivos, eh, y que van a ser clave también a esta conformación de esta disciplina que es la semiótica visual, ¿no? Y bueno, en el siglo XX van a aparecer figuras de relevancia que van a seguir aportando a esta semiótica visual. Roland Barthes, que ahí Lucía lo mencionó y que entiendo que lo trabajan en la cátedra, Umberto Eco y el grupo MIU, que es un grupo belga de semiólogos que trabajan específicamente sobre las formas retóricas de las visualidades. Digamos, de todos estos campos, de todos estos periodos históricos que se va conformando, ¿no? Este campo que es la semiótica visual, con sus problemáticas, por supuesto, particulares. Decíamos que con el siglo XX, y de la mano de la revolución industrial, aparece toda esta explosión de información que va a ir mutando en distintos soportes, materialidad de distintas maneras, desde lo analógico hasta hoy lo digital. Los más medias van a ser como el campo fértil donde las semióticas visuales van a tener un protagonismo no menor, ¿no? Es decir, ya me referencié en la historia del arte y los clásicos de la iconografía y la iconografía a la explosión mediática. Bueno, la imagen claramente tiene sus campos de expresión y en cada momento y en cada tipo de manifestación de estas visualidades, claramente que es necesario hablar de una imagen como signo que dice cosas, que transmite, que expresa, que comunica, y que es posible de ser leída en clave de estos marcos referenciados en la teoría del signo y la semiótica, ¿no? Va a ser Barthes uno de los que va a tomar la imagen publicitaria y fotográfica en un principio como la base principal para estos estudios de los discursos visuales. La fotografía, no me voy a detener a hablar de la historia de la fotografía, pero claramente marca un antes y un después, como mencioné hace un ratito, en este proceso de la visualidad, porque en principio parece venir a reemplazar a toda una forma de discursos visuales anteriores que se consideraba más fidedignos. Fidedignos bajo un paradigma claramente positivista que ve en la representación de lo visual, en la correspondencia mimética de lo visual, como la realidad, ¿no? Claramente eso hoy ya relativizado, porque además quien manipula la cámara fotográfica o quien manipula una imagen fotográfica está mediado por, ¿sí?
un contexto, una pragmática que va a determinar que lo que allí plasme, el tipo de recorte que haga, de lo que está queriendo captar a través de la fotografía, determine, ¿sí?, un grado de subjetividad, ¿sí? Claramente que ni hablar, y esa subjetividad se ve en el arte de la fotografía. La fotografía no fue considerada arte en un principio, pero sí fue ingresando después en ese campo, por esta idea de esta carga subjetiva y expresiva que le podía poner su artífice. Pero también en la publicidad va a tener una preeminencia ligada justamente, y esto va a ser de larga data y hasta bien entrado, hasta casi el siglo XXI, la preeminencia que va a tener la fotografía sobre la imagen publicitaria, porque en la búsqueda y el propósito de la publicidad, que tiene que ver con transmitir una información directa y puntualmente posicionar un producto, venderlo, un producto o un fenómeno, eh, el nivel mimético, iconográfico que tiene la fotografía, a partir de todos esos estudios que vienen de la psicología y de la percepción, en esto trabajo mucho la Gestalt, esa idea de proximidad, esa realidad visual, hace a quien percibimos la imagen que haya una cierta empatía superior respecto de una imagen por ahí más esquemática. Entonces, este peso que va a tener eh, el nivel mimético de la fotografía va a ser clave para la imagen publicitaria que necesita posicionar eh, experiencias, productos, ¿no? Y esta preeminencia va, hasta el día de hoy sigue perviviendo, ¿no? Bueno, la imagen signo, bueno, hablamos de la imagen signo como está, en este caso, como la representación visual, compuesta de distintos signos, cuya función es la de evocar y significar otra cosa que ella misma, utilizando el proceso de semejanza. Esto un poco está ligado al concepto de signo desde el campo de la semiología, ¿no? Que la considera como un lenguaje, decíamos, que expresa y que comunica y que estudia los mensajes, cuáles son complejos, heterogéneos, con principios de funcionamiento y reglas para su construcción. Esto va de la mano de esta idea que planteábamos recién de la fotografía, no como realmente un discurso visual infalible a la hora de pensar realidades, sino desde ya una manifestación cultural que, según cómo se manipule, cómo se construya, va determinando, ¿sí?, un tipo de discurso particular. Y ahí tenemos la obra de René Magritte, que en el contexto un poco también de estos estudios sobre la imagen y el signo, él hace una serie de obras llamada la tradición de las imágenes. Una de las obras de esa serie que dice: esto no es una pipa, porque, bueno, claramente está haciendo alusión a la dimensión eh, iconológica, icónica de la representación, ¿no? Más allá, digo, que él utiliza recursos clásicos en la representación, como son el claroscuro, la perspectiva, que acercan la imagen a esa forma de percibir visual. Bueno, sin embargo, él tiene en claro que es una representación, ¿no? Si voy muy rápido me avisan, igual entiendo que después tenemos para seguir conversando. Entonces decíamos que como una construcción cultural es factible de ser leída esta imagen iconográfica, y en relación a Barthes, que estudia la fotografía específicamente publicitaria, bueno, toma casos de análisis, como es el caso de esta famosa publicidad, la de los fideos Panzani, donde él establece que hay unidades culturales que atraviesan a la construcción de este discurso visual, y que está estructurado por dos niveles de lectura, que son el denotado y el connotado, ¿sí? Donde ese primer lugar o nivel de denotación es lo que vemos a simple vista y reconocemos inmediatamente, ¿sí? El alimento, tomate, la bolsa, determinados tipos de colores, determinadas ubicaciones. Ese es ese primer nivel de lectura. Pero él va a plantear que detrás de esa intención constructiva de la imagen van a haber otros discursos posibles, lo connotado, donde se ponen en juego otras intencionalidades que rebasan
la pura visualidad denotada, ¿no? Entonces menciona, por ejemplo, la tradición, la relación entre las pastas con la tradición italiana en la cocina, o en los colores, esta idea de a través del rojo, el verde y el blanco, de alguna manera aproximarnos a la bandera italiana, ¿sí? Mostrar de alguna manera esa relación con la italianidad, no solamente desde la comida, sino desde los símbolos patrios. Y bueno, y después hay una cuestión que también él menciona acá, que tiene que ver con la ubicación, la disposición de los elementos, ¿sí? Como una especie de caída sucesiva, como para mostrar los procesos en la elaboración de un plato de comida, él dice, ¿no? Es decir, acá se ponen en juego distintos elementos que van a ser claves para entender y analizar, en este caso, la publicidad. Así decíamos entonces que las imágenes publicitarias van a ser claves en materia de lectura y van a ser el mejor, el mejor material, digamos, porque hay tanta intencionalidad puesta con un fin preciso que no hay nada librado al azar, mientras que en una obra de arte se ponen en juego por ahí otras cuestiones más azarosas, más espontáneas, en la publicidad no. Claramente que no hay nada inocente en ninguna imagen, pero particularmente en en las de la publicidad. Entonces, podemos hacer una clara reflexión teórica con este material y en una primera instancia entender que además de esta base de las dos lecturas que podemos hacer de lo que plantea Barthes, también se ponen en juego dos elementos claves que son el material lingüístico y el material visual. Del material lingüístico no voy a hablar porque acá están todos especialistas en este tema. Yo voy a hablar de lo que me compete, que tiene que ver con la visualidad, ¿no? Obviamente que en el conjunto actúan todas. Puedo hablar de cuestiones que tienen que ver con lo formal, por ejemplo, con lo caligráfico, que va a estar en sintonía con las imágenes que se representan, porque ahí también hay una ligazón o una conexión que quien crea esa imagen tiene en cuenta. Entonces, dentro de la visualidad de la imagen publicitaria, podemos encontrar dos tipos de signos. Por un lado están los signos icónicos y por otro lado los signos plásticos. Ambos hacen a la visualidad de la imagen. Ambos están muy minuciosamente pensados por quienes elaboran las imágenes publicitarias. Y bien, de larga data, de fines del siglo XIX, ya se había estudiado en Norteamérica, pionera en la creación de publicidades, el modelo AIDA, que tiene que ver con considerar al espectador, ¿sí? Lo que quiere generar en el espectador para posicionar, como decíamos antes, lo que se quiera vender, comunicar, o en este caso vender, ¿no? La atención, el interés, el deseo y la acción son claves para pensar esa estructura de imágenes y de textos en la imagen publicitaria, ¿sí? En una primera instancia, captar la atención de su público, interesarlo y conectarlo con la dimensión del deseo y de ahí que proceda a un accionar que tenga que ver con decidir darle un like, decidir comprar el producto, ¿sí? En este esquema, estudios que ya vienen también de hace tiempo, no son de ahora, han demostrado que el factor emocional se lleva a veces entre el 70 y el 80%, ¿sí? De la acción frente a la percepción de una imagen. Es decir, que hay un trabajo sobre las emociones muy importantes hechos sobre lo que la imagen a nivel sensorial genera sobre el espectador. Y es así que el mercado, y en relación a la publicidad, ha echado mano a esto claramente para, ¿sí? Desde ahí poder lograr su cometido, ¿no? Entonces, la idea un poco es preguntarnos, ¿sí? Que a esta altura ya entendemos que sí, pero la idea es partir de estas preguntas, ¿sí? Para poder entender todo este proceso de análisis, de construcción y de análisis, que las personas están condicionadas por los estereotipos y los roles de género representados en los medios de comunicación.
¿sí? ¿Qué papel juegan estos últimos sobre las categorías mentales que construimos cultural y socialmente? ¿Cuáles son los recursos visuales y los conceptos que la publicidad emplea? Bueno, estas preguntas nos ayudan por ahí entonces a hacer un recorrido por el análisis de imágenes y entender cómo van creando, ¿sí?, sobre el imaginario colectivo determinados esquemas, como el que está muy naturalizado sobre el rol de género, al que Surinaga define como papeles que la sociedad ha atribuido tradicionalmente a las personas según su pertenencia al sexo varón o al sexo mujer. Es la concreción en conductas de los estereotipos de género. Bueno, y ahí tenemos una antigua imagen publicitaria, ¿sí? Todavía no mediada la fotografía, ¿sí? Con el recurso ilustrativo de la década del 40, 50, donde claramente, ¿sí?, en el diseño ya están planteados los roles, ¿no?, que le cabe a cada uno de los allí actantes, como diría Luckmann cuando se refiere a las personificaciones que se hacen en la imagen. Bueno, y ahí el señor con esta corbata, ¿no? Lo que logra al usar esta corbata. Bueno, entonces en esta construcción de las imágenes discursivas a nivel visual, un elemento clave son los estereotipos, ¿sí? Estas imágenes categóricas eh, que funcionan en algún punto para simplificar algunos discursos, pero que también a veces nos condicionan. Tagel la ve como una una imagen mental simplificada de los sujetos que es compartida por los individuos en sus características esenciales. Esta definición, que es del 72, se complementa con esta que la amplía, delegada hacia fines de los 90, que dice que cumplen funciones tanto individuales, ayudando a defender o preservar el sistema de valores individual como sociales, contribuyendo así a la repetición del sistema heteronormativo. Estos valores son adquiridos imperceptiblemente y tienen como origen la religión, las costumbres, la tradición, la familia, la pertenencia a una comunidad, los mitos y la moda, de los cuales se valen los medios de comunicación para preservar el orden social. Claramente remitimos a esta idea de que la publicidad está echando mano a estos estereotipos para buscar una correspondencia con esos imaginarios colectivos, ¿sí?, sociales, que se manejan en cada sociedad. ¿Sí? Esto es muy claro en la historia del arte. La Iglesia cristiana utilizó el arte como un medio de enseñanza, pero también de transmitir una moral. El barroco ni hablar. Bueno, y acá tenemos las típicas imágenes que hoy claramente estamos hablando ya de un tema que ya ha transitado y así está siendo muy revisado, y ya hay cuestiones que no se dan tan habitualmente, pero siguen apareciendo, ¿sí? Como son estas atribuciones a roles, tipos de colores y tipos de acciones ligadas a las niñeces, ¿no? Eh, en publicidades un poco más elaboradas ya no lo vamos a ver, pero sí todavía aparecen. ¿Por qué? Porque el estereotipo, desde que se implementa para el discurso de la publicidad en las imágenes publicitarias, genera una matriz que, como funcionó, se replicó. Como buen producto industrial, fue estudiado y se fue replicando. Y hay publicistas, empresas que ya echan mano a eso que ya está, que fue dado, que fue elaborado, y lo replican y lo utilizan indiscriminadamente. Hoy claramente eso se está revisando y eso se está poniendo en cuestión en función, en este caso, de este binarismo que determina eh, los que determinan estos estereotipos de género, ¿no? Decíamos que en la imagen publicitaria entonces se traccionan lo icónico dentro de la visualidad. Voy a dejar de lado en esta oportunidad la lingüística, porque para eso están ustedes que saben más. Dentro de lo visual, el mensaje icónico y el signo plástico. ¿De qué hablamos cuando hablamos en publicidad del mensaje icónico? Bueno, de los temas, de lo que estamos mostrando, ¿sí? Y vemos frecuentemente, como decía recién en la plaga anterior, la idea del estereotipo como un elemento que funcionó para la industria de la publicidad y se sigue replicando, y aún
más allá, digo, que hoy está revisado, cuestionado en algunos casos, algunos estereotipos siguen apareciendo. Siguen apareciendo con mucha frecuencia. Por otro lado, dentro de esas tematizaciones está el sistema de la intimidad. Niklas Luhmann, cuando habla del sistema de intimidad, se refiere a determinados escenarios donde aparece generalmente una imagen de pareja en una situación íntima de proximidad. Los relatos e historias son claves porque deben mostrar situaciones de juegos lúdicas, ya sean con compañeros, amigos, parejas, siempre ligado a la música, al movimiento, a una expresión de desenfreno que puede producir la felicidad, porque esa es la idea de que el producto transmita eso, lo que está ofreciendo. Entonces la idea es poner en evidencia que uno se puede conectar con esas emociones o en esos estados. Las figuras retóricas, ¿sí? De las cuales hay varios autores que hablan sobre el tema, eh, y que tienen que ver con esta idea de generar una atracción, en este caso del discurso visual. El concepto de figuras retóricas para la lingüística se traslada también a las visualidades. Y los mensajes subliminares, que son también clave en la publicidad y que además son intencionales, porque en una obra de arte pueden aparecer mensajes subliminales a veces azarosamente o a veces producto de la proyección de quien observa la obra, pero en el caso de la publicidad no. Los mensajes subliminares están planificados, ¿sí? Bueno, yo voy a mostrar algunas imágenes que por ahí van a herir la sensibilidad, pero justamente tiene que ver con mostrar estos ejemplos, ¿no? Y que claramente entendemos que hoy ya no tienen cabida o no deberían tener cabida en la circulación de los medios. Condensaciones de sentido que constituyen el patrimonio conceptual de la sociedad, las cuales son reutilizables y están disponibles para emisión de la comunicación. Esos son las semánticas visuales, es decir, que transmiten cada uno de estos temas que podemos ir viendo, ¿no? Así tenemos dentro de los estereotipos, por ejemplo, los distintos roles, ¿sí? El rol doméstico versus lo público, el rol del macho versus la hembra, el rol reproductivo versus el productivo. Y en estas publicidades, que no me llevó mucho tiempo meterme a la web y buscar ejemplos, ¿sí? Inmediatamente podemos ver, ¿sí? Estos estereotipos que son publicidades bastante actuales, la mayoría, no estoy hablando de como la que mostré en diapositiva anterior de la década del 40-50, estas son bastante, a lo sumo, principios del siglo XXI, ¿no? Podemos ver entonces el rol reproductivo ligado a lo doméstico, arriba en el centro, donde aparece esa mujer con su niño, blanca impoluta, rodeada de los productos de limpieza, ¿sí? Bueno, estableciendo la conexión con la domesticidad, lo maternal, y a nivel compositivo, se lo vamos a ver un poquito más adelante, inclusive esa pose es una pose histórica, icónica, que remite a las representaciones marianas, sobre todo de Rafael Sánchez. Me refiero a la representación de las vírgenes, con el niño Jesús en brazos. A la derecha tenemos el rol productivo. Si bien no es una fotografía, parece un esquema masculino, ¿sí? Vayan observando cuestiones de lo plástico, del signo plástico, que ya lo vamos a ver en otros ejemplos más adelante, pero que bueno, acá me estoy remitiendo a las tematizaciones. La mujer ligada a lo sensual, siempre apareciendo a veces en situaciones más relajadas, más pasivas, también responde a un estereotipo. Y muy ligada al agua siempre, dicen algunos autores relacionándolo con este histórico mito del agua y lo femenino, ¿no? Y claramente sexualizada, ¿sí? Como un objeto, bueno, que también para la historia del arte, inclusive, ese es otro tema, pero no lo puedo dejar de mencionar, la mujer aparece como modelo de representación, pero desdibujada como autora de obras de arte. Hoy también la historiografía del arte se está revisando desde una perspectiva de género en ese sentido.
Bueno, y generalmente o la mujer en lo doméstico o en espacios de relajación y el hombre en lugares de producción. El sistema de la intimidad decíamos que está relacionado con esto, generalmente a la proximidad afectiva, donde generalmente aparece una pareja heterosexual de una determinada edad, también ligada a momentos de mucho placer, que puede ser la habitación, la comida o el agua, en este caso arriba, para promocionar una pileta. Aclaro que en el sentido de lectoescritura, me voy adelantando un poco, en el sentido de lectoescritura occidental tenemos la tendencia de izquierda a derecha, arriba abajo. Esto no escapa a la visualidad, fíjense en dónde, en la imagen de la pileta, dónde está puesta el cuerpo femenino, donde el masculino, o sea, con quien uno se encuentra en el barrido de la lectura, ¿no? Bueno, repito, acá no hay nada librado al azar. Relatos e historias, decíamos esto ligado a la diversión, las pasiones, bueno, Coca-Cola de eso sabe mucho, y ahí tenemos una publicidad y la figura retórica, ¿sí? Que decíamos con esta función en la imagen publicitaria muy importante que tiene que ver con provocar el placer del espectador, de donde Barthes entiende la retórica bajo dos acepciones. Por un lado como modo de persuasión y de argumentación, dice la inventio, y por otro en términos de figura, estilo o elocución. Y hay una publicidad poco feliz que esa tuvo que ser retirada, no es de hace mucho tiempo, para un evento en Mendoza que fue, bueno, la tuvieron que bajar, ¿no? Ahí en esa figura retórica que utilizaron para equiparar el placer y el vino con lo femenino. Y los mensajes subliminares, decíamos bueno, que justamente busca impactar en el espectador, pero de manera subconsciente, apunta al subconsciente. Eh, en este caso estamos viendo imágenes fijas, ¿no? Pero bueno, todo esto también deberíamos pensar en la imagen en movimiento, donde el sonido y el movimiento aportan otros elementos que acá no los tenemos, pero que son otros elementos también a analizar. Pero acá en estas imágenes, capturas de imágenes fijas de estas propagandas, los fotogramas, podemos ver claramente cómo, bueno, Axe hace uso de, ¿sí? Las letras del nombre del producto, ¿sí? Lo pone en diálogo con la idea de la sexualidad, y ni hablar con esos distintos encuadres que hace en los fotogramas de la publicidad, cuando a la axila se va distanciando la cámara de la axila del joven que usa el producto. Y bueno, claramente podemos ver esa cuestión dual en la imagen que está intencionalmente elaborada, ¿no? O bueno, o en la de abajo, donde por comparación se pone también en juego esta cuestión. Si usó este producto, este desodorante, bueno, ¿no? Lo que puedo acceder, esos placeres de esos relatos e historias que mencionábamos anteriormente, a los que puedo acceder a partir del uso de este producto en este caso. Por el otro lado, dentro de la visualidad, entonces hablábamos del signo plástico. Bueno, si anteriormente veíamos lo que se representa, eh, el signo plástico acompaña desde el cómo, desde la estructura de esa visualidad. Y ahí tenemos todos los elementos del lenguaje visual, como son los soportes, los marcos, el encuadre, los ángulos y las tomas, y elección del tipo de objetivo, en el caso de ser cámaras fotográficas o filmadoras, la composición, diagramación, formas, colores, texturas, iluminación, contraste, pose de los modelos, muchos de estos elementos que hoy desde la tecnología, desde lo digital, desde los dispositivos, el usuario mismo que crea ese contenido los puede manipular porque vienen estandarizados, ¿no? Estoy hablando de los filtros, estoy hablando de los recortes, los encuadres. eh, bueno, el tema está en, como decimos siempre, desde qué ética los usamos, ¿no? Bueno, McDonald's es muy avesado en el uso de contrastes, de texturas, de hipérboles para dimensionar eso que quieren con lo que nos tentemos, ¿no?
bueno, no es lo mismo hacer una aproximación en un cuadre de torso, de medio cuerpo, que hacer una vista más panorámica. La proximidad visual, ¿sí? Eh, y empática que genera un cuerpo recortado a la mitad es mayor que la de un cuerpo, si visto en una panorámica o visto de medio cuerpo, cuerpo entero. Es decir, la proximidad de los planos, y que está ligado íntimamente con el tamaño. Cuanto más grande, más intimidante se vuelve; cuanto más pequeño, más protagonismo va perdiendo. El aureolado, que deviene también de una tradición en la imaginería, ¿sí? Donde el aura, el halo, ahí puse adrede esa imagen de ese Cristo Pantocrátor bizantino, tiene que ver con esta idea de lo divino, de lo superpoderoso, de lo magnánimo, que fíjense que se traslada inclusive al cuerpo por detrás de la espalda de Mr. Músculo, ¿no? Y no es la única en la que aparece, es muy frecuente que aparezca el aureolado para conectar con esta idea de magnificencia o de un superpoder que no es terrenal. Inclusive en este caso utiliza hasta los amarillos, ¿no? Recordemos que el dorado como el azul son colores que para Occidente son eh, mm, significativamente muy importantes, ligados a esto de lo divino, sobre todo en una cosmovisión cristiana que avanzó sobre Occidente y sobre todo el mundo después de manera muy importante. A eso se le suman la importancia de la gesticulación de las manos y de las tensiones visuales, que aun cuando sea una imagen fija también dice cosas, ¿sí? El famoso disposición de la mano del Cristo Pantocrátor, marcando una dirección junto con la mirada, también, digamos, de alguna manera se replica a lo largo del tiempo en la tradición de cómo se ubican las manos para señalar, para intimidar o para convocar, ¿sí? Y ni hablar de las miradas. En este caso velada por los lentes, pero que interpela al espectador porque lo mira de frente, ¿no? En esa perspectiva escorzada de la mano y de la mirada que interpela al espectador como puede ser esos ojos exagerados de un Cristo Pantocrátor que estaban hechos justamente para apelar o interpelar a su espectador. Las formas que tradicionalmente en estos esquemas estereotipados han tomado lo curvo, lo blando para lo femenino, por encima de lo recto, anguloso y quebrado para lo masculino, ¿sí? Todavía se sigue viendo en la publicidad. Ahí hice la comparación con una Madonna de Rafael, también de nuevo, fíjense, también en otra publicidad, también de elementos de limpieza, con una paleta muy clara, como aparece un esquema estereotipado en la posición del cuerpo de la madre con su niño, que deviene esta larga tradición de alguna manera que culturalmente se va construyendo, ¿no? Ni hablar de la Venus, que es una obra que analiza muy bien la Venus de Botticelli, que es una obra canónica y que analiza a Avi Barbour y que la pone en contexto y cuya tradición a nivel formal marca un estereotipo de cuerpo, ¿sí? Ligado a la belleza ideal, ¿no? Tenemos acá arriba, en el medio, una publicidad de Adolphe Mouchat, un publicista, ilustrador de fin del siglo XIX, que de alguna manera eh, refuerza, ¿sí? esa idea de la curva, del ornamental para la imagen femenina, ¿no? Colores, contrastes, texturas también son claves. Si no es lo mismo una paleta acromática, donde se acentúa el dramatismo de la escena, como esa publicidad de Calvin Klein, que también fue muy cuestionada y tuvo que ser retirada. Que claramente a veces los publicistas los hacen en este contexto con una intención provocativa, muy clara. Los contrastes, no es lo mismo un bajo contraste que un contraste superior. El contraste superior, cuando hablo de contraste superior, digo presencia de muchos de blancos al lado de muchos grises oscuros o negros. Esa combinación capta inmediatamente la atención y genera un dramatismo en la composición que, si además le saco la dimensión
que algunos, la dimensión del color, que algunos la relacionan con los afectos, con lo afectivo, la imagen cobra una dureza y una fuerza mucho más marcada. Por eso que muchos documentalistas han hecho obras cinematográficas documentales relacionadas con el Holocausto en clave acromática, aun cuando ya existía la posibilidad de hacer imágenes grabadas a color, ¿no? O esta idea de generar tensión y apoyar el relato exacerbado en los contrastes muy pronunciados, ¿sí? Como en el caso de abajo, a la izquierda, que generalmente aparece la policromía saturada, mucho más intensa también en los cuerpos femeninos respecto de los de masculinos. Fíjense en que la de la derecha, para mí la derecha, no sé cómo lo están viendo ustedes, lo único que tiene más contraste y más vida en cuanto a colorimetría es los autos. El cuerpo del muchacho está en una clave más bien neutra que tiende a mimetizarse con ese fondo, ¿no? Bueno, ahí también hay cuestiones claramente de estos estereotipos. Los puntos de vista, mirar desde abajo para darle mayor entidad a la figura representada, donde generalmente en el deporte suelen aparecer, o en estos estereotipos solían aparecer más las figuras masculinas que las femeninas. No hice una estadística, tendría que hoy ver si están equiparadas o no. O la idea de la frontalidad y el equilibrio que puede transmitir una composición como es la de esta familia, ¿no? Que además papá y mamá mm, construyen una especie de techo, de protección para esos niñitos que están ahí abajo. Ni hablar que cuando hablamos de los estereotipos en la familia, es la familia blanca, heteronormada y generalmente papá, mamá, nene, nene. Esto en relación también a la pose de los modelos. Bueno, por último, la composición y la diagramación, ¿sí? La ubicación en el espacio del cuadro no es menor. Eh, quién está en posición activa, quién está en posición pasiva, quién es el sustentante, quién es la sustentada, ¿sí? Si se fijan en la de abajo, la composición es diagonal descendente, como la llama Argent, un estudioso de la psicología de la percepción. Para Occidente, esa diagonal descendente da idea de caída. Quien está estirando el brazo y sustentando y evitando esa caída, en este caso es el muchacho que sostiene un celular, pero a los efectos físicos genera genera la intención de sustento. Y quien los toma del cuello es ella, ¿no? Que necesita sostenerse de él para no caerse. Bueno, en la de arriba, un poco parecido, no tan pronunciada el eje inclinado, pero también aparece a nivel del signo plástico y de la diagramación la misma propuesta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de perspectiva de género en publicidad, tenemos que pensar que hacia el 2015 el programa de las Naciones Unidas determina que un 75% de las campañas publicitarias, ¿sí? Todavía seguían incluyendo contenidos sexistas que invisibilizaban a las mujeres y que le asignaban estereotipos, ¿no? Bueno, ahí tenemos una famosa publicidad de Quilmes. Según la publicidad, este es un colectivo mexicano que se hace llamar Publivíboras, que tiene un Facebook, se los comento por si las quieren seguir. Determinan que según la publicidad las mujeres deben ser altas, delgadas, rubias, blancas, seductoras, compradoras compulsivas y sobre todo sonrientes. Las mujeres deben limpiar la casa, atender a los hijos, cocinar y si les queda tiempo libre trabajar sensualmente. Bueno, todo esto como un poco ellas haciendo eco de todo esto que veníamos viendo, ¿no? En las cuestiones iconográficas y como signo plástico de la publicidad. Entonces, pensar una publicidad con perspectiva de género implicaría entonces una visión equitativa y respetuosa de las personas, evitar estos estereotipos, ¿sí? Para seguir perpetuando desigualdades o discriminación, buscar la representación de la diversidad, de todas las identidades de género y promover relaciones igualitarias, entre otras. Estos son un poco algunos de los punteos que yo extraje de algunas guías que hemos utilizado en el último tiempo.
la publicidad con perspectiva de género se ha convertido en un tema relevante y necesario en la actualidad, ya que busca desafiar estereotipos, promover la igualdad y contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva. ¿Sí? ¿Qué implicaría entonces diseñar con perspectiva de género? Pensar no solamente lo que estoy diseñando, sino en cuáles son las lecturas, los usos y los impactos que eso va a tener en nuestros públicos, ¿no? Muchas de esas publicidades que mostré anteriormente, digo, hoy gracias a esta reflexión crítica, bueno, han sido puestas en cuestión, algunas han tenido que ser retiradas. El caso de Carrefour, no hace mucho tiempo atrás, que tuvo que bajar sus afiches por jugar con ese binarismo tan marcado entre nena, azul, rosado. Y preguntarnos, ¿no? A la hora de diseñar quién es el sujeto para quien estamos diseñando, en qué cuerpo estamos pensando cuando diseñamos, digo ya que uno de los actantes principales es la figura humana en las representaciones. ¿Desde qué parámetros y bajo qué códigos prefijados acerca de la masculinidad y la feminidad estamos pensando los mensajes? ¿Sí? Volviendo un poco a lo que decíamos al inicio, los medios de comunicación transmiten concepciones del mundo que se convierten en aprendizaje significativo a corto y largo plazo. Es decir, no son inocentes las imágenes, ya lo sabemos, y mucho menos la publicidad. Entonces, tenemos que trabajar por estar atento a estos elementos sígnicos que en la visualidad tienen mucha fuerza, ¿no? Las campañas publicitarias a favor de la equidad de género deben incorporar entonces una nueva mirada del diseño y del material sígnico, evitar los estereotipos de género, es decir, esto de la mujer sensible y el hombre fuerte, la mujer cuida y el hombre proveedor, buscar visibilizar a la mujer, evitando el uso de la figura masculina como género que pretende representar a todas y todos los seres humanos, esto en el lenguaje es clave, evitar la cosificación de la mujer, concediendo demasiada importancia a la belleza física, ¿no? Poniendo en cuestión todo lo que veríamos, bueno, y acá hay, para que vayan viendo también algunos ejemplos de publicidades hoy que están alineadas o están revisando estas cuestiones eh, y se repiensan en sus formas de mostrarse, ¿no? Hay el niño que no quiere jugar al fútbol, que quiere hacer otro tipo de deporte, o esa baby Barbie que es skater y juega al fútbol, ¿no? Con un juego interesante ahí en lo textual. Em, Perdón. Bueno, acá, ¿no? Evitar, decíamos, los estereotipos, eh, en las espacialidades y en esto de las acciones, las referencias masculinas y femeninas no solo en algunas áreas del saber, esto, la empresa, el trabajo, la fábrica, como veíamos en las fichas anteriores para el hombre, y la playa solo para la mujer. Evitar cualquier tipo de violencia de género, incluida la violencia doméstica. Bueno, ahí teníamos una imagen de Calvin Klein anteriormente poco feliz, la que veíamos en contraste. Y fomentar la práctica del reparto equitativo, de trabajo doméstico y de cuidados. Acá también, bueno, ahí hay una de las tantas campañas que hizo Vogue hace unos años atrás, donde incorporó personas con capacidades diferentes. Hubo otro tipo, sí, o la mujer accionando en otros escenarios, ¿no? En el auto, manejando, más independiente. Hubo otro tipo de relaciones, no sean las heteronormadas, ¿sí? Visibilizar otros grupos sociales, apelar a recursos gráficos para ello. No solo cuando hablamos de la diversidad y sobre todo en las relaciones parentales, corrernos también del esquema heteronormado para dar lugar a otros tipos de relaciones, ¿sí? Inclusive, en algunos casos, eh, ayudar a esa diversidad con los esquemas gráficos que hoy están en boga, ¿sí? Ya no se está desplazando la fotografía del cuerpo por esquemas que pueden ser mucho más versátiles, ¿sí? Inclusive con campañas como esta que hizo Calvin Klein, donde aparece una chica trans posando que claramente no responde a un cuerpo hegemónico. Bueno, en ese posteo que se hizo, donde se ponen dos campañas, una del 2009 y otra del 2020, con los modelos de cuerpo,
y de género relacionadas a la campaña publicitaria, ¿no? Y ya para ir cerrando, porque creo que estoy un poquito pasado ya de tiempo, entonces pensar la publicidad es pensar en crearla de una perspectiva de género, promoviendo la inclusión y rompiendo todos estos estereotipos que estábamos viendo que restringen, constriñen. Su implementación requiere un compromiso firme y cambio cultural dentro de las empresas u organismos a cargo. Bueno, esto por ahí es complejo. Hoy ni hablar en nuestro país, ¿sí? Donde pareciera que hemos retrocedido al respecto, pero bueno, eh, esto ya está en la sociedad, así que nadie ya puede ser inocente frente a este tipo de discurso. Es esencial educar y sensibilizar, bueno, esto es clave y este es un espacio clave al respecto, sobre la importancia de representar a todos de manera justa y equitativa y preguntarse cuáles son las otras lecturas que se pueden hacer de aquello que diseñamos pensado para un sujeto modelo. La publicidad siempre apunta a un interlocutor, pero hoy esos interlocutores claramente no encajan dentro de esos esquemas que al productivismo le resultaba fácil, ¿no? En materia de diseño. Y la perspectiva de género en el diseño aporta diversidad y ampliación de derechos en el uso de los objetos y los espacios de la vida cotidiana, y no solamente cuando hablamos del diseño, en este caso el diseño publicitario, sino el diseño de todo. Eh, Diseño industrial, arquitectónico. Se debe comenzar a reflexionar sobre las cosas que no se piensan porque de tan cotidianas que son, se han naturalizado. Y esto, bueno, a veces en la vorágine, eh, y en esa vorágine intencional del bombardeo mediático, justamente lo que busca es no poder detenerse a percibir con conciencia y críticamente lo que estamos consumiendo, ¿no? Y ya cierro con esto. Creo que una posibilidad para que la publicidad en materia de discursos visuales abra ese campo de derechos, de representaciones, es el arte. El arte siempre, digo, tiene otras libertades que a veces no se puede dar, en este caso la publicidad, cuando responde a ciertos intereses. Acá cito a Carol Rossetti, una artista brasileña que, bueno, ella hace este tipo de afiches, ¿no? Este es uno de todos de muchos. Si les interesa conocer su obra, después pueden googlearla, ¿sí? Bueno, mirando un poco la obra de ella y con la cita de Teresa Andrueto, cierro, algo que no existe comienza a ser nombrado, algo que ya existía quiere nombrarse de otro modo, verdadera revolución de la que no conocemos sus alcances ni hasta dónde irá, ni si abarcará un día a la mayor parte de la sociedad. Pero bueno, eh, digo, hay caminos posibles para ampliar estos discursos y para, por supuesto, las herramientas teóricas que nos sirvan de un ancla para estar siempre atentes a lo que nos llega, sobre todo, digo, de estos productos pensados y enlatados que tienen fines como la publicidad, que tiene un fin muy claro, muy puntual. Bueno, después quedó, creo, la clase grabada. Lucía puede tener le voy a pasar este Power, se lo paso en PDF y acá tienen algunos de los, no me entraron todos, no los puse todos, pero puse como por ahí mis caballitos de batalla en materia de armar por ahí las presentaciones que son estos autores y autoras eh, para este tema en particular. Y si les interesa acceder a alguna de las guías sobre las que trabajé, también se las puedo mandar. Bueno, hasta ahí la presentación. Muchas gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias, Walter. Qué lástima que en la virtualidad no nos escuchamos los aplausos. Pero bueno, muchas gracias. Hermosa la presentación, re clara como siempre. Es es un lujo y además es una alegría. Yo creo que ahí hablo por la mayoría de los que somos de las carreras de letras, del profesorado de lengua, poder completar algo de lo que nosotros ya estudiamos y podemos percibir, sistematizar y analizar desde el lenguaje, o sea, de la parte lingüística, poder hacerlo también con el lenguaje visual.
es como un hallazgo y también es, bueno, es un placer, ¿no? Porque vemos cómo dialogan, eh, cómo están colaborando todos para construir esos mensajes, básicamente, ¿no? Que es algo que enseñamos, pero que, bueno, a veces nos cuesta a nosotros también ejemplificar con imagen porque no tenemos tanta formación como ustedes al respecto. Bueno, hay muchos comentarios. Te voy a ir leyendo algunas preguntas que hicieron a lo largo de tu conferencia y de última, después abrimos a quien quiera hacer algún comentario. Bueno, justo mencionaban que hoy, más temprano, en nuestra carrera hubo una presentación de un libro de Natalia Aruguete, que justo había usado también la pipa de Magritte, así que seguimos con, es el leitmotiv del día. Dice Es Alexia, un clásico, sí, Mari. sí, un clásico lindísimo. Dice Alexia, se podría decir, cuando estabas presentando la parte de la perspectiva de género, ¿no? Que hay una relación dialéctica entre los estereotipos construidos y los reforzados por los medios. ¿Se condicionan mutuamente? Bueno, te voy mencionando si querés, anotate o como quieres que hagamos. Te leo. Voy respondiendo, si no son muy parecidas, ¿te parece que las vayamos respondiendo así? Dale, dale. Después Mientras leer tanto, antes de darte la palabra, Walter, perdón, les pido que ahí deje el formulario para que se puedan anotar para recibir el certificado. Que vamos a hacer un formulario por conferencia para que podamos armar un certificado por conferencia. Así que, por favor, quienes hayan venido y quieran recibir el certificado, anótense ahí. Bueno, ahí te paso, Walter, si querés responderle a Alexia y después vamos leyendo las demás preguntas. Bueno, ¿me volvés a leer la pregunta, por favor, Lucía? Sí, ahí voy, para que ella preguntaba si se podría decir que hay una relación dialéctica entre estereotipos construidos y los reforzados por los medios y si se condicionan mutuamente. ¿Qué pensás? Sí, claramente que están relacionados, eh, porque, a ver, la publicidad, el aparato publicitario, ¿sí? Está en diálogo directo con las intenciones en este caso, de lo que se quiere posicionar en el mercado, vender, posicionar. Y, y en materia de género, claramente que se condicionan, obviamente que a veces no es marketingero romper con estas estructuras, porque ya está dado todo un sistema que es fácil, que ya está instalado en materia de lo que las visualidades y esos estereotipos son para la funcionalidad de la industria, de lo que se quiera vender. No es fácil, digamos, que desarticular estos discursos presentando nuevas propuestas visuales bueno, que nos pasa culturalmente que frente a las cosas diferentes tenemos cierto rechazo, hay una intención. Las imágenes, como todo en la vida, pueden generarnos rechazo, pueden generarnos contención. Y esto tiene que ver un poco también con esto que decíamos de cómo el imaginario colectivo va traccionando para que, bueno, la sociedad se siente identificada con determinadas imágenes. Hoy digo, desde distintos lugares se va deconstruyendo todo esto, pero claramente que están en relación y bueno, y no es fácil, creo, sobre todo desde la mercadotecnia, apuntar a deconstruir estos esquemas, que tan bien les funcionan, ¿no? Acá se ponen en juego cuestiones de toda índole, político-culturales, económicas. La sociología sobre esto, bueno, ha hecho, se ha mencionado claramente sobre, bueno, cómo esto está, desde Pierre Bourdieu hasta Luhmann, todos han mencionado como, bueno, el imaginario, ¿sí? De alguna manera busca no modificarse en función de intereses, claramente, de todo tipo. Walter, te leo otras de las preguntas porque así las podemos ir respondiendo todas. Pregunta Alexia también lo del agua y las mujeres tiene que ver con las sirenas que seducían, que hay un universo ahí conectado, ¿qué decís? Sí,
claro, ahí nos conectamos con el mundo mítico, ahí tendremos que ir a eh, Joseph Campbell, a Mircea Eliade, y, sí, y nos vamos para atrás, y más atrás en el tiempo hasta los bestiarios orientales, ¿no? Donde en el tarot mismo la simbología relaciona el agua con lo femenino, con lo lunar, y en torno a esos mitos ha ido construyendo en la línea, una línea diacrónica toda una cuestión que relaciona la sensualidad, la magia, a veces también lo inestable. Se han ido cargando, se han resignificado esos discursos, ¿no? Pero sí claramente que viene de muy lejos. Bueno, pensemos que en la historia del arte la mujer no tiene un lugar porque la que danzaba, la que cantaba era considerada un ser del mal, ¿no? Maligno. Eh, Tuvo que pasar un tiempo hasta que eso se fuera de alguna manera demitificando, ¿no? La imagen de la sirena claramente entra en esos mitos, de la seductora en relación también al elemento agua. Sí, claramente que ahí hay una cuestión. Los mitos están más cerca que nunca en la publicidad. O sea, parecieran en algunos casos muy lejanos, no tienen que ser literales las imágenes, pero en estos mensajes subliminares los mitos construidos sociales aparecen. Acá ya hasta nos podemos meter con Jung y el inconsciente colectivo, ¿no? Pero sí, hay relación. Bien, Laura Sabesinski, que es una artista visual de acá de la ciudad, dice: ¿qué pasó con la ley 26.485 de violencia contra la mujer? ¿Por qué nunca se aplicó lo que establece con respecto a la violencia simbólica y la violencia en los medios, por ejemplo, la publicidad? Artista plástica, yo no quiero meter la pata, no sé si es lo mismo, por las dudas te lo aclaro, por las dudas lo aclaro. Pregunta sobre No, la ley de 26.485. sí, no sé, o sea, no te puedo responder específicamente qué pasó, pero a veces, viste que van quedando como en el que se sancionan, pero no se terminan de poner es como la ESI, que está, pero no se termina de aplicar por distintas razones. No sé particularmente qué habrá pasado, pero bueno, se me ocurre que entran en juego distintos intereses y bueno, y hoy no estamos en un contexto muy propicio tampoco que facilite, se cerró INADI y otras cuestiones. Ya desde el gobierno nacional sabemos que el lenguaje inclusivo no fue erradicado y así que bueno, calculo que por ahí debe andar la cuestión. No me puse a investigar específicamente qué es lo que habrá pasado. Ciela dice: bueno, muy buena la presentación. Elenis dice: por favor, envíennos las diapositivas de la presentación, así podemos, a nuestros correos. Muy bueno el tema y muy buena la presentación. Bueno, Gabriela dice: muchas gracias. Graciela aplaude, Alexia también, hay varios aplausos. Fernanda dice: muy bueno, Walter. Jorgelina: muy buena presentación, Clara, gracias. Hay más aplausos. Norma Millagual dice: muy buena presentación, súper clara e interesante, con ganas de seguir escuchándolo. Ornella te agradece, muy valioso este espacio. Bueno, más aplausos. Y José María Otero dice: Walter, me interesa saber tu apreciación sobre las campañas políticas en la perspectiva de género. ¡Wow! ¡Qué tema! Un temor. Sí, sí, todo. Bueno, daría para hacer otra presentación. Interesante lo que acá me propone el compañero. Sinceramente no las he revisado tanto. Sí, claramente que hay muchos esquemas muy. Sobre todo la campaña publicitaria en política, lo que te podría decir es que tuvo una migración de un discurso, si se quiere, más solemne a una cuestión más ligada a esto que mencionábamos antes de los relatos socioafectivos que equiparan la fiesta, la locura, la emoción en los actantes, ¿no? En los que aparecen ahí representados. Aparecen como parte de un reality show ya hoy las campañas publicitarias. Lo son un reality show, a mi criterio. Y algunas pocas que tengo así visualizadas a nivel de imagen física, panfletarias, eh, esta idea del personaje más relajado versus el que anteriormente daba una idea de seriedad, donde inclusive a la mujer
estoy haciendo un análisis ahora de lo que he visto, inclusive a la mujer se la masculiniza, cuando digo masculiniza, en un sentido compositivo, de diagramación, la posición en la que está, el tipo de colores que porta, pero hay una tendencia en general, más allá de que hoy vende también a veces con poca conciencia, ¿no? Simplemente porque vende ubicar a una mujer o la figura de personas con alguna discapacidad, siempre sigue prevaleciendo todavía el discurso masculino, ligado a la fuerza, aun cuando no aparece un cuerpo masculino, no sé si me explico. Porque puedo equiparar cuestiones, sensaciones o ideas a través de cuestiones de diagramación, de color, ¿sí? Sin necesidad de poner un Sí, cuerpo, el famoso signo ausente, ¿no? El signo de ausencia. el signo ausente. Bueno, ahí está claro, el famoso signo ausente, sí, sí, sí. Bueno, ahí Pero bueno, es otro gran tema ahí otro, otro corpus de imágenes para revisar, porque últimamente como estaba trabajando con las de género, he revisado más información de este tipo, ¿no? Pero sí, en lo político es un nicho ahí que está bueno profundizar también. bueno, teníamos de hecho un Gracias pendiente, por la idea. un plan pendiente, ¿te acordás? De publicidad Sí, 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 de campañas, así sí. que podríamos retomar. Bueno, Franco, Vos lo has hecho en lo lingüístico. claro. Franco dice, hola Walter, fantástica presentación, muchas gracias. Puede que a causa de este tipo de información que hoy se encuentran en las publicidades aumente la violencia o conductas inapropiadas en las personas. Y después te leo la última, así ya con estas dos cerramos. También pasaría en la ciencia, puede ser como que a la mujer se la masculiniza. Bueno, ahí y cerramos con Sí, esta. claramente. Bueno, acá recurro a Pierre Bourdieu, sí, los campos en tensión y en lucha, sí, donde el género no queda fuera, ¿no? Claramente que sí, que todavía siguen habiendo imaginarios ligados a determinados géneros, ¿sí? Ni hablar cuando hablamos de la comunidad LGBTQI+, donde suelen aparecer, pero ligados a campos a los que a ellos se les asocia, y no a la posibilidad de que alguien con otro género sea presidenta, presidente, ¿no? Bueno, sí, claramente que siguen estando muy arraigados, muy internalizados. Y la primera parte, que no me acuerdo qué fue lo que me preguntó, esa en Eh, relación a la segunda, la primera fue, sí, que si hoy se encuentran, que este tipo de publicidades puedan generar un aumento en la violencia o en las conductas inapropiadas entre las personas, ¿no? Si esos mensajes tienen, digamos, un correlato en la acción, ¿no? no lo sé, tendría que... Habría que verlo. Así, si lo pienso, desde lo que percibo, se ponen en juego otras, muchas, múltiples variables. No alcanza, creo, con solamente con la publicidad. Eh, Hay que ver en qué contextos situados y cómo circula esa publicidad para determinar para hipotetizar determinadas acciones que puedan traer como resultado. Sí, estoy convencido de que eh, las imágenes en algún lugar nos interpelan. Y por supuesto a cada une, le puede llegar de distinta manera como le puede pasar desapercibida. Por eso digo, depende cómo circula la imagen y en qué contexto podemos intencionar o arriesgar determinados resultados. Bueno, creo que va por ahí la cosa. Eh, Así, aislada, sola y universalmente, y no podemos arriesgar decir que va a tener tal resultado porque sería muy categórico. Sí, creo que hay que ver cómo tracciona la imagen en ese contexto, dónde está circulando, quién la hace circular, hasta en qué soportes, ¿no? Hasta qué en tiempos, digo, hablando en esto a nivel de no ya tanto de la imagen en sí, sino de las materialidades que la hacen
tangible. ¿Cómo se llama? Rolear se llama, hoy pasar la imagen, bueno, ¿no? scrollear, eso, Julián. bueno, eso da un sentido de lectura que es diferente a que si vos la tenés fija, a que si la tenés en movimiento, a que si la tenés, no sé, en un catálogo. Por eso digo, donde circula también es clave. En qué cantidad o cómo se presenta. Muchas son las variables para poder determinar que hacer un estudio más situado para poder arriesgar, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quería hacer algún comentario, si no vamos terminando. Ahí te saludan. Janet dice, me encanta, cuánto aprendizaje. Gisela pide disculpas que se tiene que retirar, pero le gustó mucho. Bueno, me quedo pensando, Walter, en esta frase, ¿no? De Barthes, no hay nada de natural que en algo que pretende parecer natural, ¿no? Y la publicidad, y sobre todo la parte de la imagen en la publicidad, pareciera tan inocua, ¿no? Tan, pero como vos decís, está todo fríamente calculado y estudiado, y sobre todo en este ámbito donde el fin último es la venta, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, bueno, hay mucho puesto en juego para estudiar, para hacer estudios como estos, ¿no? De semiótica y para trabajar la circulación del signo y cómo se construye. Bueno, así que es súper Sí, interesante. creo que como todo en la vida, lo importante, las herramientas están, los saberes están, los dispositivos están. Creo que lo importante es trabajar sobre la construcción de éticas para saber cómo accionar con esos elementos, con esos saberes, con esos recursos. Creo que la ética es clave para poder, digamos, en este caso, construir imágenes inclusivas y con una perspectiva de género, de respeto, de conciencia, de inclusión, ¿no? Y no solamente que quede como un dispositivo superficial para ganar más clientes, que bueno, que el capitalismo en eso es muy habilidoso, todo lo desacraliza en algún punto. Hasta la Gioconda que aparece en los posavasos y las vírgenes, Y para es quienes parte de creen. apropiarse de cualquier bandera también, ¿eh? Es decir, apropiarse de la perspectiva de género Totalmente. Ah, sí, totalmente. para vender Sí. más. Bueno, muchas Bueno, gracias. gracias a ustedes por la invitación y por haberme escuchado. Bueno, y gracias a No, todos muchas por gracias. participar. Gracias. Bueno, nos vemos la próxima. Les mandamos por correo la información para la próxima conferencia. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chicos. Hasta la próxima. Nos vemos. Chau, chau. Voy a cortar.